Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que me han solicitado y que es de mucha utilidad en el desarrollo de nuestros proyectos del Lean Six Sigma y corresponde al gráfico de individuales, o también llamado IMR. A veces en nuestros proyectos del Lean Six Sigma no todos los datos es posible manejarlos de una manera agrupada, y esa es una de las principales distinciones que tiene este tipo de gráficos de comportamiento. Un gráfico de individuales pues es otro tipo de cartas de control. Recordemos, una carta de control como esta que vemos en pantalla describe el comportamiento de un estadístico a lo largo del tiempo, y esa descripción tiene además el ingrediente de que se puede observar cuál es ese comportamiento frente a unos límites de control de proceso, que dicho sea de paso son diferentes a los límites de especificación con los que se analiza la capacidad. Entonces, este tipo de gráficos de individuales, lo que se hace es que no se agrupan. Cada punto que ustedes ven allí no proviene de un promedio o no proviene de otra agrupación a partir de la organización de los subgrupos de la data que se ha recolectado, sino que es la medida original del fenómeno que estamos observando o estudiando. El gráfico de individuales es una carta de control para variables continuas. No se aplica a procesos masivos o semimasivos. Se emplea en procesos lentos, y esta es una característica importante, es decir, en aquellos procesos en donde para recoger cada uno de estos datos que vemos pasa un tiempo, digamos, relativamente significativo. No son procesos que se recogen cada pocos minutos, sino que en realidad son procesos que tienen su periodicidad, su tiempo y por ende también su costo en la recolección de estos datos. Algunos ejemplos de procesos, solo algunos, a partir de la fuente que se muestra aquí en pantalla, son los siguientes: procesos químicos que trabajan por lotes, industria de bebidas alcohólicas en las que debe pasar desde una hasta 100 horas para obtener resultados de procesos de fermentación y destilación. Procesos, por ejemplo, como en la industria de alimentos, procesos de curado, donde se tiene que esperar determinada cantidad de tiempo, horas, incluso días, meses, para poder evaluar una característica de calidad. Procesos en los que las mediciones cercanas solo difieren por el error de medición, por ejemplo, temperaturas en procesos, humedad relativa, el medio ambiente, etc. A veces es necesario trabajar, por ejemplo, una condición, una característica de calidad. Aquí lo menciona temperatura, y la temperatura está parametrizada en una máquina, la temperatura de un horno, por ejemplo. Pero sabemos por experiencia que esa temperatura no siempre el horno la mantiene absolutamente en los niveles parametrizados, por lo que se hace necesario evaluar cada cierto tiempo, sacar una muestra o una medición de la temperatura a la que está el horno, pero digamos para evaluar el comportamiento y el efecto que produce sobre lo que se está operando. Este es un ejemplo también de este tipo de utilidad de las cartas de individuales. Algunas variables administrativas cuyas mediciones se obtienen cada día, cada semana o más, por ejemplo, mediciones de productividad, de desperdicio, de consumo de agua, energía, combustibles, etc., son ejemplos de aplicación de este tipo de gráficas. Los límites de control se calculan bajo el mismo precepto de otras cartas de control.
para los cuales siempre se estiman la media y la desviación estándar de un estadístico W, que es el que se grafica en la carta, pero que en este caso, este estadístico corresponde a las medidas individuales de lo que se está estudiando, de la característica de calidad por la cual se está estudiando. De esta manera, los límites se obtienen de la expresión límite superior de control o inferior de control. Será la media, digamos, la media de lo que estamos estudiando, del estadístico W, la media, más o menos 3 veces su desviación estándar, que dicho sea de paso, corresponden a los límites reales de un proceso. Pero en este caso le vamos a llamar media de X y desviación de X porque corresponderán directamente a las medidas individuales de esa característica que estamos estudiando. Ahora, en un estudio inicial, cuando arrancamos en un proceso el estudio de una característica, es nuestro primer gráfico de individuales de esa característica, pues lo que se hace es hacer unas estimaciones. La media de esa característica que estamos estudiando, pues lo vamos a estimar con la media de la muestra. Y la desviación estándar se estimará a través del rango, en este caso será el rango móvil, dividido una constante de 2. ¿Y por qué esa constante de 2 y esa constante de 2 es igual a 1.128? Esta constante viene de las tablas, porque vamos a ver que para este tipo de gráficos lo que evaluamos es la diferencia, el rango entre dos medidas consecutivas, entre dos datos individuales. Vamos a evaluar la diferencia entre el segundo y el primero, luego la diferencia entre el tercero y el primero, entre el tercero y segundo, entre el cuarto y el tercero y así sucesivamente. Por eso es que al utilizar las tablas para sacar estas constantes utilizamos tamaños, digamos, de subgrupo 2. De hecho, las gráficas de individuales de alguna manera pueden ser un tipo especial de una gráfica XR, pero con subgrupo tamaño 2. Pero como la aplicación tiene unas connotaciones especiales como las que hemos visto, es que no se prefiere hablar de otro tipo, de un caso especial de gráficos XR, sino que le damos una denominación de otro tipo de gráficos, que es el gráfico de individuales. De esta manera, los límites de control serán ya en definitiva la media del promedio de todas las individuales, de los datos individuales, más menos 3 veces la desviación estándar que decíamos está representada por el promedio de los rangos entre 1.128, que es la constante que proviene de las tablas cuando el tamaño de grupo es 2. Y lo hemos dicho porque se hace la diferencia del rango entre dos puntos consecutivos. La línea central, por tanto, pues es el promedio de las desviaciones de los datos individuales. Bien, aquí tenemos una imagen de una tabla. Tenemos aquí la fuente donde procede esta tabla. Y como trabajaremos tamaño de muestra 2, entonces por eso es que la estimación de la desviación estándar por D2 es 1.128. Vamos a llevarnos también de una vez estas dos constantes que la utilizaremos para una gráfica complementaria a la de individuales, que es la gráfica de rangos, de rango móvil. D3, 0 para el límite inferior de control y D4, 3.2686 para el límite superior de control. Nos referimos entonces aquí a la gráfica del rango móvil, que es una gráfica complementaria a la gráfica de individuales y que me permite apreciar el comportamiento de la dispersión de la característica que estamos estudiando. Los límites de control, decíamos, para el superior de 4 por R
al llevar a la constante, traer la constante es 3.2686 por R y límite inferior, la constante de 3 es 0 por R, da 0, límite inferior será 0 y la línea central será el rango promedio. Vamos con un ejemplo. En el departamento de servicios técnicos se lleva un registro del tiempo de instalación y mantenimiento de ciertos dispositivos a diferentes clientes. Los dispositivos son los mismos. Se desea saber si el tiempo de atención, que es una característica del servicio, está o no bajo control estadístico. Es decir, si tenemos un proceso estable o no. Se hizo un estudio de los últimos 65 servicios, donde cada dato surgió luego de la prestación del servicio y la confirmación, confirma de recibido del cliente. Los tiempos, los datos son los siguientes. Cada dato corresponde a un servicio. El primer servicio se tardó 39 horas, el segundo servicio 35, el tercero 49 horas, el siguiente 92 y así hasta completar en secuencia, en esta secuencia, de forma horizontal, el último servicio pues, acogido para el estudio que se demoró 62 horas. Con esto vamos a hacer el gráfico o los gráficos de individuales. Los vamos a hacer en Excel y los vamos a hacer en Minitab para que tengamos ese paralelo a continuación. Bien, tenemos entonces aquí nuestro informe para nuestro proyecto Lean Six Sigma, la hoja 14, que es donde elaboraremos nuestros gráficos de control, pero que la utilizaremos para hacer gráficos de individuales. Entonces vamos a ir diligenciando de acuerdo a nuestro ejemplo. Característica de calidad, entonces escribimos, es el tiempo de servicio. Listo. Es variable o atributo, recordemos que este tipo de gráfica se hace para variables. Las especificaciones, bueno, por ahora no las voy a manejar, pero vamos a suponer que es un tiempo de servicio, ¿cierto? Un tiempo de servicio que se requiere que entre menos tiempo es mejor, ¿sí? Entre más pequeño, mejor. Por ende, vamos a tener un límite superior de especificación, que lo vamos a suponer en, digamos, 50 horas. Y que el valor ideal, el valor objetivo, sea, digamos, vamos a poner 40 horas. ¿Sí? Por ende, un valor de un límite inferior, pues no aplicaría allí. Vamos a dejarlo de esa manera. Bueno, está en horas y aquí lo que pide nuestra gráfica es que resaltemos el tipo de gráfica que vamos a hacer. Quien hace un gráfico X barra R, pues resalta la casilla. Quien hará un gráfico P, el que trabaja atributos, hará lo que corresponde. Gráficas de rangos, NP, C, U, EWMA, QSUM o la que vamos a hacer nosotros. Aquí hemos escrito IMR, entonces lo que procede es resaltarla para saber que estamos trabajando esa gráfica. Bien, aquí hemos preparado ya la hoja de datos. Hemos colocado nuestras 65 muestras individuales. Miren, aquí los tenemos. Y hemos sacado el tiempo de servicio. Hemos copiado los datos del tiempo de servicio. La siguiente columna que he puesto es el rango móvil, que es lo siguiente que vamos a hacer. El espacio para los límites de control de la gráfica de individuales y el espacio para los límites de control de rango móvil. Al final hemos sacado un espacio para los promedios. Bien, vamos a proceder. Vamos a sacar el rango móvil. Para el primer dato, como recordemos, decíamos es el rango, la diferencia entre dos datos consecutivos, pues para el primero no aplicaría para partir del segundo. Entonces lo vamos a colocar. Fíjense lo que va a pasar allí. Si lo hacemos de esta manera, 35 sería 35 menos el anterior, ¿cierto? Tenemos datos negativos. Por ende, lo que se debe hacer es expresarlo en términos de valores absolutos. ¿Sí? Entonces,
Simplemente ahí corregimos en la fórmula valor absoluto de los datos que estamos colocando. Y simplemente ya copiamos para todos los datos. Ya tenemos el rango móvil sacado. Bueno, esta parte va hasta allí, porque aquí va el promedio, recordemos. Ahora sacamos el promedio. Aquí vamos a sacar el promedio. Entonces, miren, yo lo puedo hacer de esta manera. Simplemente verifico que esté correctamente seleccionado. Ya tengo el promedio y estiramos para sacar el promedio de mi rango. Vamos a colocarlo de otro color para poderlo diferenciar. Puedo dejarlo así con esos decimales. Bueno, yo lo voy a dejar un poquito con menos decimales. Dejarlo con 2 decimales. Listo. Ya tenemos esa parte. Ahora vamos a sacar los límites de control. Hemos también dispuesto aquí en esta gráfica, en esta hojita de cálculo, los datos. Recordemos que el límite de control de los individuales obedece a esta expresión: a la media, el valor promedio, más o menos 3 veces la desviación estándar. Pero la desviación estándar se calcula con, aquí la tenemos, el rango promedio dividido entre la constante 1.128 y que la línea central es x barra. Entonces voy a calcular aquí el límite inferior de control, pues ya ir en orden. Voy a ir en orden simplemente. Entonces decimos que el límite inferior de control será el promedio de las medidas individuales, que está aquí abajo, 49.2, lo fijamos con F4 y esto será menos 3 veces, abrimos paréntesis, 3 veces el valor del rango promedio, que está también aquí abajo, y también lo vamos a fijar con F4 o función 4, dividido la constante de tablas, que es directamente lo podemos colocar, o si usted puede colocar otra casilla con el valor, lo puede hacer para colocar esa referencia, pero yo lo voy a colocar directamente 1.128. Básicamente hay que tener cuidado de la digitación. ¿Sí? Entonces vamos a colocar y me da menos 23.4. Aquí tenemos dos situaciones. Un límite, estamos hablando de tiempos de servicio y me está diciendo el límite, que tenemos un límite de menos 3.4 horas, pues, lo cual pues no es lógico, ¿no? Algunas aplicaciones, algunos software lo sacan de esa manera, negativo, y lo que pasa es que hay que darle la interpretación que corresponde. Estamos hablando de tiempos de servicio y pues no vamos a hablar de este tipo de valores. Entonces aquí tenemos dos caminos. Un camino pues es dejarlo allí y ahora evaluamos cómo nos va a quedar, y luego es que cuando tengamos estos límites de control negativos pues lo llevamos a cero. Ahora hacemos esa operación. Línea central. La línea central simplemente es el valor promedio, pues lo vamos a fijar, y la línea o el límite de control superior es el límite de control inferior, pero con signo más. Entonces lo que hago es copiar y voy a pegar la función, pero aquí modifico la función correspondiente y tenemos esos datos. Listo. Ahora simplemente es estirar estos datos hasta el final. Listo. Allí ya tenemos nuestros límites de control. Ahora, vamos con los límites de control de la gráfica de rangos móviles. Recordemos aquí que el límite superior de control será la constante 3.2686, que es de 4 por R, y el inferior será 0 por D3, ¿no?
y la línea central será el rango promedio. Entonces, límite inferior de control será igual a la constante de 3, que es 0, multiplicado por el rango promedio. Sabemos que es 0, pero pues lo voy a hacer para efectos simplemente explicativos. Y lo fijamos con función 4. Listo. La línea central será el rango promedio, el promedio de todos los rangos que hemos calculado. Lo fijamos con F4. Y el límite superior de control será, en este caso, D4. D4, recordemos, es la constante 3.2686. Entonces, 3.2686 que multiplica a el rango promedio. Entonces siempre utilicemos la referencia en donde está la figura, el parámetro que estamos calculando en este caso, o utilizando, que es rango promedio. ¿Sí? Porque pude haber utilizado este 27, pero quiero ir al que corresponde. Con esto tenemos los rangos y hacemos los correspondientes límites. Ahí tenemos ya los límites de control. Entonces pasamos ahora a la gráfica. Entonces fíjense que vamos a hacer aquí la gráfica en este espacio, gráfico de control, ya he titulado previamente, gráfico de control inicial para individuales y AMR, tiempos de servicio. Aquí me piden los límites, ahora los vamos a colocar. Vamos a la gráfica. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a marcar aquí, marcamos los límites de control. Vamos a insertar una gráfica. Aquí tenemos gráfica y utilizamos la primera, la que no es apilada, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Listo, ya tenemos aquí esta parte. Voy a llevarlo simplemente a la zona. Y aquí lo que voy a hacer es incorporar o agregar una serie. Con clic derecho, parándome sobre la zona de gráfico, le indico seleccionar datos. En seleccionar datos voy a decirle, vamos a agregar una serie. Voy a decirle además, voy a llamar esa serie, la voy a llamar individuales. Y voy a traer el rango de celdas donde está esa serie. Individuales o tiempo de servicio la pude haber llamado. Entonces está aquí. Llevo estos datos, cuidando de no marcar el promedio. Y bueno, voy a cambiar aquí, me parece mejor tiempo servicio. Esto no es problema. Aceptamos y aceptamos. Vamos a ver nuestra gráfica y miren que ya tenemos aquí, ya tenemos nuestra gráfica. La podemos ampliar un poco. Colocar el título. Gráfico de individuales para tiempo de servicio. Y ese sería el gráfico inicial. Es importante hablar del gráfico inicial. Listo, aquí ya lo tenemos. Y viene pues una parte de organizar. Pronto, aquí está por defecto, pero usted puede organizar aquí los colores, dar formato al eje. Por ejemplo, cambiamos línea sólida y le vamos a colocar una convención que generalmente manejan las aplicaciones. La línea central la vamos a manejar de este color y los puntos de datos los vamos a manejar de un color azul y le vamos a colocar marcadores. Mire. Entonces marcadores, opciones de marcador, va a ser integrado. Vamos a colocar de este redondo y cambiemos el relleno del marcador. El relleno del marcador vamos a colocarle sólido.
Cambiamos, decíamos, los marcadores, los organizamos para que nos quede pues en otra presentación. Y ya tenemos aquí, bueno, el borde también lo podemos incluso cambiar. Ya está. Listo, aquí tenemos entonces nuestro gráfico de individuales. Dos observaciones. Entonces, uno, que viendo la estabilidad, hay una muestra que es esta, la muestra 49, que está fuera de control. Hay otros puntos que están muy cercano al límite superior de control. Está en la región A generalmente está en la región de 3 desviaciones estándar. Entonces hay que considerar estos elementos que pasa, pero pues técnicamente, porque no hay una secuencia, es un solo punto, no hay una secuencia de varios puntos que me generan una tendencia u otro tipo de comportamientos que pudieran sugerir inestabilidad, pues trabajaríamos inicialmente con este valor que está fuera de control. Y lo otro, pues, que decíamos que me está generando un valor de un límite de control, pues que está o por debajo del 0. Entonces lo podemos dejar de esta manera, pues como lo hace Unitab, o lo podemos cambiar aquí y podemos decirle a la fórmula, agregándole un condicional, si el valor, o si la expresión del cálculo del límite inferior de control es inferior a 0, entonces colóquele 0. De lo contrario, vamos a copiar, vamos a decirle que calcule normalmente y cerramos el paréntesis. De esta manera tendríamos el 0 allí, y básicamente por un tema de límite lo haríamos, ¿no? Algo que por límite o frontera o boundary, para poder tener esa situación. Bien, ahora vámonos con la gráfica. Hacemos lo mismo para la gráfica de los rangos. Barrer rápidamente. Entonces tenemos esta parte. Insertamos gráfico. Vamos aquí, insertamos gráfico. Escogemos el primero. Por como ya lo llevamos a nuestra zona de gráfico, de nuestra herramienta que hemos diseñado en el curso. Con calma, pero lo vamos a listo. Tenemos aquí el gráfico. De la misma manera incorporamos el rango móvil. Vamos a ubicar los datos donde está el rango móvil. Seleccionamos desde donde está nuestro rango móvil. Aceptamos. Tenemos aquí nuestra gráfica. Bueno, en realidad el primer ítem pues no existe, ¿no? Porque por lo que sabemos. Y podemos poner el título gráfico, bueno, un rango móvil. Para guardar un poquito el gráfico inicial, para guardar un poquito de coherencia. Gráfico inicial, rango móvil, y aquí le vamos a decir tiempo de servicio. Listo. De esa manera guardamos coherencia. Y viene ya lo que decíamos, la organización del gráfico como tal. Aquí tenemos ya esta gráfica, la hemos organizado como nos ha gustado hacerlo, y podemos apreciar aquí la dispersión de nuestros datos individuales. Entonces, en cuanto a esta dispersión, pues no aplican que hay
punto, pero no aplica, no hay, digamos, mayores inconvenientes, más sí respecto a los individuales. Entonces lo que procede ya es, bueno, aquí registrar, ¿no? Registrar nuestros límites de control, definido un valor 0, pero más que nada de límite para el inferior. La línea central está en 49,9, inicial, y la línea superior de control está en 123,3. Y para el caso de el rango está en 0, está en 27,6 y está en 90,1. 90,1 el rango, el límite de control superior. Ahora viene es el análisis de lo que estamos mirando en esta parte. Bien, así entonces tenemos ya nuestro gráfico. Veamos nuestra panorámica. Tenemos los datos, ya hemos calculado los límites y aquí tenemos los gráficos iniciales con condiciones de no estabilidad. Ahora lo que sigue en nuestra herramienta es hacer el análisis sobre esta sección que vemos aquí. Como podemos ver aquí en el gráfico inicial, el gráfico, pues vemos que de entrada hay un punto que corresponde a la muestra 49 que está por fuera del límite de control definido para este proceso. Importante también notar que hay otros puntos que están muy cercanos al límite superior de control. Están en la zona de 3 desviaciones estándar respecto del promedio de la línea central. Entonces, aunque técnicamente no están por fuera del límite de control y no hay una tendencia, es un punto, no hay cercanos, el punto o la medición anterior está dentro. Sí, es importante tener cuidado de estas mediciones y en lo posible también analizar, someter a un análisis qué pasó con esta medición, en concreto la muestra 13 para el caso, la muestra 30, decíamos la 49 que es la que vamos a estudiar y también esta que está muy en el límite que es la 59. Si hacemos eso tendríamos un proceso más estable, obviamente habiendo identificado las causas de variación de estos puntos y que sean variaciones especiales, es decir, por cuenta de alguna componente que no es parte del proceso normal o natural, un cambio de operador, algún tipo de comportamiento inusual dentro de las 6 M's en el proceso, es decir, cualquier factor que afecte el desempeño natural del mismo. Entonces, procedemos a hacer el análisis de este proceso y vemos que de una manera inicial nuestro proceso el tiempo de servicio está variando entre o tiene un tiempo medio, digamos, de 49,9 horas. Se espera que tenga 49 horas con un máximo de 123,3 horas. Pero mi proceso no es estable por las razones expuestas anteriormente. En cuanto al gráfico de rango móvil que me determina la dispersión o variación de mis datos, podemos afirmar que dos observaciones están variando consecutivas, dos tiempos de servicio están variando entre 0 y 90,1. La diferencia entre dos observaciones será máximo de 0, mínimo 0, máximo 90,1. Con un promedio, se espera que la variación, la diferencia entre dos tiempos de servicio, el promedio esté en 27,6. Y no hay puntos fuera de control, lo que me indica que la dispersión o la variación del tiempo de servicio está
dentro de los límites de control. De esa manera podemos ya incorporar aquí el texto del análisis en la forma anteriormente indicada. De acuerdo a lo indicado, entonces hemos incorporado aquí el análisis. Lo voy a leer para que tengan referencia. La gráfica de individuales indica que el tiempo de servicio varía entre 0 y 123.3. 0 y 123.3. Con un promedio de 49.9 horas, la línea central. Pero como existe una muestra, la número 49, que la tenemos, que está fuera de control, indicando una posible variación por causas especiales, se debe realizar de forma inmediata un análisis de causas. Ojalá un análisis de causa raíz, un análisis a profundidad. Aquí apela a lo que las organizaciones tengan definido y que sea del dominio, que esté incorporado eficientemente y eficazmente en el know-how de las organizaciones, la metodología para hacer el análisis de estas situaciones. Entonces, obviamente el análisis de datos, 6Ms, aplicar técnicas como Ishikawa, los 5 porqués, análisis de causa raíz, la técnica que la organización incorpore, no tanto por lo novedosa o que sea de última tendencia, sino la recomendación es que sea una técnica que sea de plena incorporación en los miembros del equipo que hacen el análisis, en la manera en que sea de buen dominio, de buen conocimiento, pues se espera que tenga una aplicación apropiada para detectar qué es lo que se quiere, detectar la causa raíz de la situación y evitar la recurrencia. Bien, entonces decíamos que se hace ese análisis y hacer el ajuste de gráfico sin la presencia de este o estos datos para comprobar su estabilidad y definir el estado inicial del proceso. En cuanto a la gráfica de rangos móviles, se puede identificar que se espera que la diferencia o rango entre dos mediciones consecutivas del tiempo de servicio varíe entre 0, decíamos, y 90.1 horas, con un promedio de 27.5 horas, lo que está dentro de los límites de control. Entonces, habiendo dicho lo anterior y haciendo especial hincapié en el tipo de análisis y la metodología de análisis, procede a hacer, obviamente, el análisis de esos puntos que me están determinando, de esas muestras que me están determinando la no estabilidad de mi proceso en esta sección de nuestra herramienta. Para efectos de, digamos, simplemente de explicación y de simplificación, vamos a hacerlo de esta manera. Simplemente vamos a evaluar las causas de variación, vamos a utilizar los porqués, ¿no? La técnica de los porqués para llegar a una posible causa raíz del problema. De esta manera he puesto aquí las posibles situaciones que se están presentando. Entonces, causas especiales, la muestra 0,49 o 49 está fuera del límite superior de control en la gráfica de individuales. ¿Por qué se presenta eso? Por una excesiva espera de repuesto. O sea, hay que identificar la situación, la trazabilidad de ese servicio prestado que fue medido dentro del ítem 49. ¿Por qué hubo una espera excesiva del repuesto? Viene el segundo por qué. Porque se envió repuesto equivocado al lugar de servicio. Se envió un repuesto equivocado. Tercer por qué. ¿Y por qué se envió un repuesto equivocado al lugar de servicio? Porque existió un error en la codificación de repuestos en el almacén. Ahora lo que sigue es, una vez identificada la situación y que comprobamos que esta causa u otras adicionales correspondían a un estado de fuera de control, pero por causas asignables, es decir, especiales, entonces quitamos o modificamos, corremos de nuevo nuestro gráfico de individuales y de rangos, omitiendo esta o las muestras que sean necesarias. Yo puedo
también decíamos aquí omitir estos puntos que tienen esa tendencia, obviamente si compruebo que tienen una connotación especial. Entonces, lo podemos hacer por dos caminos. En nuestro gráfico podemos modificar aquí la estructura de la hoja, y la otra es simplemente haciendo una copia de la hoja y omitiendo la muestra en cuestión. Entonces nos ubicamos en la etiqueta, decimos mover o copiar la hoja, vamos a crear una copia, vamos a colocarla aquí. Bueno, puede ser al final o antes, voy a colocarla antes. Entonces aquí tengo el ejemplo, miren, me ha dado ejemplo 3. Estoy en esta, le he etiquetado en verde también para no confundirme y no modificar esta hoja, voy a modificar esta. Y estando aquí voy a la muestra número 49, que es la que tiene ese valor, ese pico alto. Ubicamos la muestra que está fuera de control, marcamos y eliminamos esta muestra. Y lo que recomiendo es volver a calcular, porque al eliminar esta muestra estamos afectando el cálculo del rango. Recuerden que son dos valores consecutivos. Entonces vamos a volver a hacer eso. Al volver a correr el rango, miren que ya el rango cambia. Verificamos que esté bien la fórmula. Doble clic, verifiquemos que esté bien, que esté tomando nuestras series. Lo propio con promedio. Apenas estamos corrigiendo la primera línea y mire que ya tenemos otros límites. Lo propio hacemos con el gráfico de rangos. Este es un camino, no es el único camino. Otro, si quiere, puede volver a correr, volver a hacerlo todo el ejercicio, incluso le sirve de práctica. Pero esta es otra forma de hacerlo que quería mostrarlo aquí en nuestro video. Listo, tenemos allí. Ahora nos resta correr o copiar nuestros nuevos límites de control. ¿Listo? Para que verifiquemos. Como lo hicimos en otra hoja, entonces aquí ya me estará automáticamente, la ventaja que tendría esa, ¿cierto? Que ya automáticamente tendríamos un gráfico ya ajustado. Miren que el límite superior está en 120, ¿sí? De 120, que es el valor extremo o límite. Mírenlo, aquí está 120. Y en cuanto a nuestro rango, tenemos un valor de 87.5 con una media de 26.8, que es lo que nos está correspondiendo aquí. Interesante ver que en definitiva la muestra 58 está en 122. Aquí se está pasando del límite. Entonces es bueno que esto suceda porque miremos el ejemplo inicial. La muestra 59 en este caso era la 59. Recordemos que hemos quitado una muestra, estaba muy pegada al límite. Entonces, de una vez, cuando esto sucede, de una vez es bueno entonces analizar las causas de estos valores que ya están en los extremos, y es lo que haríamos a continuación, repitiendo el proceso para eliminar las causas, obviamente identificando y validando que esas causas de estos puntos extremos o muy cercanos al límite sean causas especiales. Eso es lo que haremos a continuación y volveremos a correr el límite, el gráfico. Bien, entonces al hacer el análisis de causas de estas condiciones especiales que se nos generan en el primer ajuste, al ir a los registros de cada una de estas muestras, encontramos que sucedía lo siguiente. Para la muestra 30, que está fuera del límite en la gráfica de individuales, el técnico se demoró en la validación de la instalación del punto de red. Instalación. ¿Por qué sucedía eso? Porque el técnico estaba recién contratado sin inducción específica, y esto a su vez porque el simulador de entrenamiento para la validación de los puntos de red estaba averiado. En cuanto a la muestra 59,
había presencia de daño estructural en la base metálica donde se iba a instalar el equipo. La zona de instalación se usó como almacenamiento temporal por parte del cliente, y esto por desconocimiento de las medidas de preservación de la base metálica. En definitiva, hay que hacer ese análisis y detectar que sean causas, como pueden ver aquí hay, simplemente son unos ejemplos de lo que puede ser causas especiales, es decir, que se salen de lo cotidiano, de lo común, que no hacen parte del proceso, que siempre hay una situación específica, sui generis, que no corresponde al normal desempeño del proceso. Entonces, si encontramos ese tipo de causas que pueden estar asociadas a los métodos, a los materiales, al medio ambiente, a las mediciones, ¿sí?, a las máquinas, etcétera, entonces en definitiva encontramos causas de este tipo especiales que son las que tenemos que intervenir para poder identificar realmente nuestro estado inicial real, natural del comportamiento del proceso. Con esto vamos a eliminar entonces estos puntos 13, 30 y el 59, bueno, 58, porque recordemos que corrimos un lugar en la gráfica, y el gráfico quedaría de la siguiente forma. Bien, repetimos de esta manera el análisis las veces que sean necesarias, siempre que identifiquemos causas de variación especiales. Cuando encontremos ese tipo de variaciones, pues tendremos que analizar. Y recordemos que no solamente por cuenta de puntos que estén por fuera de los límites, también evidenciar comportamientos atípicos o aberrantes en los procesos que pudieran determinar unas causas de variación especial. Una vez hecho todo este proceso y pues como ejemplo estas muestras que ven aquí, pero obviamente hay más situaciones de variación especial, tendríamos ya que correr el gráfico hasta validar que se encuentre estabilizado una vez se hayan eliminado esas causas de variación especial. Finalmente, con esto hacemos el gráfico y obtenemos ya un gráfico del tiempo de servicio estable. Como pueden ver, los límites han cambiado y tienen ya un comportamiento distinto. Los límites tienen un comportamiento diferente. Máxima 52.9 horas, una media esperada de 36.4, ¿no? Y ya obviamente ya tiene un comportamiento distinto, ¿no? Desde 19.9 ya es un valor mucho más apropiado para el proceso, y ya miren, cambiaremos el tema del límite negativo. Entonces lo que procede es colocar estos valores. Entonces cambiar allí los valores de los límites. Aquí me faltaría cambiar 19.9 horas, que sería ya el valor del límite de control ajustado. No diríamos ya absolutamente real, porque tendríamos que, esto es una muestra de un proceso, tendríamos que hacer varios estudios del mismo a lo largo del tiempo para comprobar que definitivamente el proceso tenga una estabilidad, pero estamos hablando de un gráfico inicial. Lo propio para el rango. Entonces va hasta 26.3, es el 20.3, ahí está bien. La diferencia media entre dos puntos o dos tiempos de servicio es 6.2, y la mínima pues sí es 0, como está allí. Con base en eso, miren que no hay inestabilidades, hacemos el análisis ya definitivo. Entonces lo podemos definir desde esta manera. Luego de haber levantado las acciones correctivas de los puntos que están fuera de control, comprobando que sus causas eran por variaciones especiales en el proceso, se puede afirmar que la característica de calidad tiempo de servicio presenta un comportamiento estable. Se espera que el promedio del tiempo de servicio esté en 36, bueno, y vamos a adecuarlo a lo que me da aquí. Sería 36.4 horas, correcto. 36.4 horas. Con un máximo de 52 horas dentro del límite de control, faltaría colocar aquí el mínimo. Con un mínimo de, vamos a ver nuestro límite inferior, ahora está en 19.9 horas. De 19.9 horas
y así lo vamos a dejar. Listo. Y un máximo de 52.9 horas dentro de los límites de control. La variación del tiempo, hablando del gráfico de rangos, del tiempo es estable entre sus límites de control. Dos tiempos de servicio consecutivos varían entre 0 y 23.3 horas. 0 y 23.3 horas, 20.3 horas, perdón. Y se espera una diferencia o rango promedio de 6.2 horas entre los dos tiempos de servicio, lo cual está dentro de los límites de control del proceso. El proceso es estable y pues puede efectuarse análisis de capacidad del tiempo de servicio, aunque en análisis de capacidad, recordemos, tendríamos que también comprobar los dos supuestos fundamentales. Uno ya estaría comprobado, uno es que el proceso se encuentre en estabilidad. El otro que hay que comprobar es que el proceso siga un comportamiento normal, es decir, la distribución de probabilidad de sus datos sea normal. Habría que comprobar eso ya en el análisis de capacidad, pero eso sería un tema de otro tutorial. Bien, de esa manera hemos utilizado esta herramienta importante para el desarrollo de nuestros proyectos desde el Excel. Ahora vamos a hacer el mismo proceso en Minitab. Digitado tiempo de servicio, tenemos nuestros datos. Bien, en Minitab es muy sencillo. Vamos a partir de que son datos normales, es una buena práctica realizarla, pero vamos a ir al gráfico directamente. Vamos a gráficos de control. Miren, en gráficos de control, entonces, nuevamente, gráficos de control. Aquí tenemos para subgrupos y para valores individuales. Aquí tenemos nuestro gráfico IMR. Sencillamente, bueno, seleccionamos tiempo de servicio, ya la tenía seleccionada. Y listo, la forma más fácil es de esta manera. Aquí tenemos nuestro gráfico, el que corresponde ¿sí? a los datos. Aquí tenemos la prueba, me indica que hay un punto que está más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, que es la punto 49 que indicábamos al principio. Entonces, ya de esta manera tenemos el mismo comportamiento tanto del gráfico de individuales como de servicio. Pues ya en otros tutoriales enseñaremos pues algunos elementos más del manejo. Aquí podemos sacar, hacer los ajustes, colocar más pruebas o bandas y valores límites para poder hacer un análisis más a profundidad, pero de esta manera podemos ya tener un resultado importante en la configuración inicial de nuestro gráfico. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.